sea Abdul Karim Padre, su papá me ha dicho de manera yo no había nacido ¿tu hermano? ¿Cómo es su nombre? Ali Reza. ¿Y él? Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bueno, bismillahirrahmanirrahim. Ayer habíamos visto, ¿se acuerdan? Dibujos. Sí, por fin. Una Shia, ¿sí? Como hay mucho en común, vamos a poner más grande lo que hay en común que la diferencia. Estos son dos sunnas y estos son dos Shia. Esto es todo lo que hay en común. Vamos a ver que nosotros en realidad el Islam es igual al chiismo. Pero eso lo vamos a ver después. Esta es la tesis. ¿Sí? Dijimos que teníamos las fuentes para analizar. El Corán o la revelación, ¿no? La sunna con los hadices, con los dichos, la narración del profeta. El consenso, los sabios y el intelecto. Cuando nosotros hablamos del Islam podemos usar estas cuatro fuentes, porque todos los musulmanes las aceptamos, ¿sí? Aunque aquí hay una pequeña diferencia que la vamos a ver después. En general las aceptamos. También acá puede haber una diferencia. Acá también hay una diferencia. Pero en principio digamos que todos aceptan el intelecto. Lo que pasa es que hay distintas maneras de entender el intelecto y de entender el consenso de saber. Pero después, por supuesto, también hay maneras diferentes de entender el Corán y la Sunna. Pero en principio esto lo aceptamos todo y vamos a analizar en este terreno, con estas herramientas, ¿sí? Ahora, de la misma manera que nosotros, cuando hablamos del monoteísmo, acá estaban los cristianos y acá los musulmanes. Esto es lo que hay en común, ¿sí? Creencia en los profetas, en Dios, en el día del juicio, en los ángeles, en la revelación, en el arcángel Gabriel. Son todas creencias comunes con los cristianos, ¿sí? Que hay un Dios, un creador. Muy bien. Adán y Eva, los padres, la existencia del infierno y el paraíso, un montón de cosas que son en común, ¿no? Cuando yo hablo con un cristiano, o cuando un cristiano habla conmigo, yo no le puedo decir que Jesús no fue crucificado porque el Corán dice que no fue crucificado. Me van a decir, a mí no me importa que el Corán diga que no fue crucificado. Para mí fue crucificado porque el Evangelio dice que fue crucificado. Yo no puedo hablarle al cristiano, debatirle con lo que hay, digamos, acá, en este terreno, ¿sí? Le tengo que discutir con lo que hay en este terreno. E inclusive, como musulmán, puedo entrar también en este terreno y decirle, vos decís A, pero acá también dice B, y A y B se contradicen, por lo tanto vos tenés problema. Eso yo lo puedo hacer. Pero te tengo que hablar con lo que es en común, es decir, y con las fuentes que son en común. Con la revelación le puedo hablar, pero con la de él, la que él acepta. El Corán no lo acepta, yo no me hablo del Corán. Los hadices él no los acepta, no los puedo usar. El consenso no los acepta, no los puedo usar. El intelecto sí. Él se maneja el intelecto, yo también. Sí. ¿Hadices de Isa? No, hadices sí, pero de la tradición islámica no. Dichos de Jesús que él acepta, sí, pero de la parábola. Claro, eso, ahí ya estamos en este terreno. Está bien. Muy bien. O cuestiones comunes que están acá y están en el Corán, entonces entran dentro de este terreno. Ahí nos podemos entender, ¿sí?
Generalmente muchas discusiones no avanzan entre sunnas, shias, entre musulmanes y cristianos, porque cada cual se para en sus áreas respectivas, digamos. No hay diálogo, monólogos, son dos monólogos en realidad. En general los musulmanes con los cristianos no están así. Los musulmanes tienen muchos argumentos coránicos, de la tradición profética, intelectuales, y realmente son, digamos, bastante más fuertes que los cristianos, obviamente, en discusión. A los cristianos utilizan otras herramientas para penetrar en el diálogo, como por ejemplo la ayuda a los pobres, los hospitales, las acciones del bien, o las políticas, la cañonera. Entran como entraron en América, con la espada, digamos, a fuerza. Pero también con las misiones. Y fíjense que no apuntan tanto a la cuestión intelectual, sino a la cuestión afectiva, donde hay necesidad, pobreza, enfermedad. Ellos vienen, ayudan y la gente se va entregando y afectivamente queda vinculada. Bueno, ahora olvidémonos de esto y vamos al tema nuestro, que es este. Por lo tanto, esto es una cuestión que tenemos que aclarar de entrada. Señores, ¿ya lo aclaramos? Nosotros vamos a ver, para interpretar esto, para entender este tema, el tema del shiismo, el tafsir, vamos a poner nombres en español, la exégesis del Corán, las tradiciones de los libros, ¿no? Los 6 libros Sihah de la Sunna, los libros del shiismo, las tradiciones, los libros de jurisprudencia, los libros de historia, el intelecto, ¿sí? Los libros de... básicamente estos libros, todos los libros de interpretación coránica, los libros de tradiciones, de ambas escuelas. Y cuando encontremos esto, o sea, dichos que son compartidos por las escuelas, entonces, si acá encontramos una serie de dichos que son aceptados por ambas escuelas y que contradicen una de estas dos escuelas, bueno, entonces ya habremos encontrado al ganador, al vencedor. Ahora, obviamente que la información muchas veces está repartida en muchos libros. Es decir, imaginemos que libros de interpretación coránica hay un montón, libros de tradiciones, libros de jurisprudencia, es decir, los 4 líderes de la jurisprudencia sunnita, todos los libros que hay de jurisprudencia islámica, como se basan en los imames y en el profeta, los libros de historia, son muchísimos, ¿sí? Y mucha información está muy desparramada en todos esos libros. Hay que investigar y hay que estudiar. ¿Está bien? Bueno, exactamente como hace un juez, ¿no es cierto? Cuando vienen dos partes que pelean entre sí, uno dice A, uno dice B. Este dice, me pegó, este dice, no le pegué. Es una contradicción. Puede ser que los dos mientan. No, los dos mientan no, son excluyentes. Si este dice que le pegó y este dice que no le pegó, no puede ser ya de entrada, sin analizar el tema, aunque no los vean, ni me los mostraron. Yo sé ya de antemano, sin verlos, que los dos no pueden decir la verdad y los dos no pueden mentir. Este dice que le pegó, este dice que no le pegó. Por la razón, yo sé que o le pegó o no le pegó, no hay una tercera posibilidad. O le pegó o no le pegó. Muy bien. Entonces, uno de los dos miente y uno de los dos dice la verdad. Acá tenemos entonces una postura enfrentada. Muy bien, ya está, esto ya lo hemos visto. Vamos a pasar ahora a otro tema. Y es el siguiente. ¿Anotaron esto? Sí. Eso saben para qué lo digo, para que después no digan, pero nosotros en el shiismo decimos A o en el sunnismo decimos B, pero digamos, si estamos hablando de estos terrenos que están particulares de cada uno, esos argumentos por los hay que dejar. A mí no me sirve. No, pero el shiismo dice que esto es el shiismo dirá muchas cosas, el sunnismo dirá muchas cosas, pero a mí lo que me interesa es lo que ambas escuelas aceptan. Eso es otro tema. Muy bien.
Ahora tenemos que, básicamente, estos días ustedes vinieron para esta época, que es la época de Ashura, ¿no? Y lo de Ashura es una excelente muestra de lo que puede ser como una especie de laboratorio, una situación, un escenario, un acontecimiento histórico donde mirar qué es lo que sucedió. Básicamente, el shiismo va a decir que Dios, primero como habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? El gobierno es de Dios. Y Dios elige a sus representantes. ¿Sí? O sea, únicamente con el aval de Dios se gobiernan los hombres a través de sus representantes y elegidos. ¿Quiénes son estos? ¿Los profetas y punto? No. Esto es el shiismo. Los profetas, esto dicen todos los musulmanes, los profetas y sus sucesores, aquellos legítimamente elegidos. Para que sean legítimamente elegidos tienen que tener el aval de Dios. Hasta ahí todos vamos a coincidir. Ahora, los chiitas, como ustedes saben, dice que el primer sucesor es el imam Ali. ¿Sí? Después el imam Hassan. Después el imam Hussein. Y después 9 descendientes del imam Hussein hasta el imam Mahdi. Ahora después vemos, sí. Sí, es común. ¿Está hablando común? Por ahí todo está bastante. No, todo es sí. ¿Sí? Sí. Hassan y Hussein, hermanos. Todos los otros eran hijos descendientes del imam Hussein, hijo, nieto, y así hasta la mamá. Esto es el sí. El sunismo dice que, además, obviamente el chiismo dice que Dios y su mensajero, o sea, Dios elige y su mensajero transmite al imam Ali como sucesor, luego al imam Hassan, al imam Hussein, hasta el 12. Después de este 12º en el ocultamiento, empiezan a gobernar sus representantes. Vamos a ver esto. Antes de llegar ahí, en el sunismo tenemos que acá generalmente el tema se presenta de esta manera. Los chiitas dicen que Dios eligió y le dijo al profeta Muhammad que elija en su nombre a Ali. Acá esto se presenta de dos maneras en el sunismo. Unos dicen, Dios no dijo nada de la sucesión. Es decir, cuando murió el profeta, se reunieron los compañeros, al menos algunos de ellos, en un lugar llamado Satifa, en las afueras de Medina, y discutieron entre los Ansar y de los Muhajirin. Había 3 personas nomás, Abu Bakr, Omar y otro más. Los inmigrantes, claro. Los inmigrantes, ¿Cómo sí. se escribe desde abajo? Muhajirin, pero vamos a poner inmigrantes para que... Absar, Ahora te voy a explicar. inmigrantes. Entre la gente de Medina, que eran los Ansar, y la gente de Meca, discutieron en Satifa, un lugar que se llama Satifa, el tema de la sucesión. ¿Por qué lo discutieron? Porque el profeta no había dejado un sucesor. ¿Sí? Entonces allí eligieron a Abu Bakr, después Abu Bakr elige a Omar, Omar elige una comisión de 6 personas que elige a Usman, y después los musulmanes eligen a Ali. Ali ibn Abi Talib. Ali, ahí. El cuarto de los cabezas. Después viene Hassan, que gobierna durante 6 meses. El imam Hassan, es el hijo de Ali. Y después viene Muawiyah. Muy bien. Pero yo dije que
de acuerdo a esta visión que expliqué, aquí Dios interviene y elige un sucesor del profeta. Aquí Dios no interviene, deja hacer. Eso es una visión. Pero no todos los summas piensan así. Porque muchos summas dicen que el profeta eligió a Abu Bakr. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, el shiismo eligió al Imam Ali, ¿sí? Acá tenemos a Ali. Acá tenemos a Abu Bakr. O sea, los shias dicen que Ali fue elegido por Dios a través del profeta. Los sunnitas van a decir que el profeta en muchas ocasiones dijo: Abu Bakr es el más sabio, el más creyente, el mejor. ¿Sí? Pero eso lo dicen acá. A nosotros no nos sirve como argumento. Tampoco nos sirve, digamos, como argumento que los shias digan que lo eligió Ali. Tenemos que ver acá qué encontramos al respecto, ¿sí? Y acá nosotros vamos a buscar, como shias, en los libros sunnas. ¿En qué libros sunnas? En los del exégesis del Corán, en las tradiciones, en la jurisprudencia, en la historia. Es decir, que vamos a recorrer los libros de exégesis, tradiciones, jurisprudencia e historia de los libros más importantes del sunismo, los libros que los sunitas aceptan. Entonces, cuando encontremos acá cosas que confirman esta tesis, entonces estaremos en este terreno, ¿sí? Ya no en este terreno. Por supuesto que si de acá confirmamos cosas que confirman esto, de la misma manera que si encontrásemos cosas que el shiismo y el sunismo, si vamos a los libros chiitas y encontramos cosas que confirman esto, bueno, ahí tenemos un choque de nuevo. Pero ¿qué pasa si en los libros chiitas no encontramos nada que confirme esto? Esto es un bloque donde no confirma en ningún momento esto que se dice en este campo. Sin embargo, en muchísimos, no pocos, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver además con fuente, citación de fuente para que lo vayan a buscar, que los lean. Si encontramos acá, en la exégesis, en las tradiciones, en los libros que son avalados por ellos, que hoy, no solamente que ayer la historia, sino que hoy leen, los sunitas en sus mezquitas, y encontramos esto, entonces, y estos dichos que están acá fomentan esto, entonces, bueno, a ver, podemos bajar el martillo y decretar la sentencia y levantar la mano como la levantó el profeta de la línea de Jun, dijo: Man kuntum maulá farada alium maulá. Y quien yo soy su autoridad y es su autoridad. Pero vamos a ver. Professor, se dizem que esta é a única razão da separação entre sunitas e xiitas, né? Por que seguem separadamente os xiitas e os sunis, já que é algo tão remoto assim no passado, esta questão? No te apures. No te apures. ¿Por qué? Si bien es remoto, es decir, si bien es algo que pasó hace mucho tiempo, a partir de aquí hay una interpretación del Corán, unos dichos proféticos, una jurisprudencia, una visión de la política, una visión de Dios, una visión del hombre, una visión, y a partir de acá hay otra, que nuevamente en algunos puntos van a ser comunes, pero otras van a ser muy diferentes. La diferencia van a llegar hoy en día. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo rezamos? ¿Así? 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 O así. ¿Así? Yo nunca vi. ¿Eh? No, así. Miguel, vas sin Yuri. No, así, sí. Ahí está. Así. Bueno, así. Así también puede enseñar. Así en Alemania. El mío que era. Entonces, ¿cómo rezamos? ¿Es un tema menor o es un tema mayor? No se acuerda. Parecería como que es un tema menor. Sin duda, podría llegar a ser un tema menor. Pero, vamos a suponer que nosotros estamos con el profeta y el profeta nos dijo:
Él nos enseñó cómo se reza, digamos. Nosotros, ¿de dónde sacamos la prosternación, la ablución, pararnos, inclinarnos? Él nos enseñó. Si Él nos dice que nos tenemos que inclinar, como el Corán nos dice lo que dice el profeta, obedézcanle. Y lo que os enseña el profeta es un bien, y es lo que Dios les dice. Entonces, si Él me dice que me agacho y yo no me agacho, ya no es un tema menor. Porque una vez, como dice un hadiz, no miren lo pequeño de la desobediencia, miren a quién están desobedeciendo. ¿Sí? Es decir, a veces una desobediencia es muy chiquita, sí, pero depende con quién. ¿De quién es Hadith? Saludando, es un hadiz del día, le dice. Si yo, por ejemplo, voy a visitar al presidente, estoy en el salón con él y me dice siéntese, no. ¿Porque tiene algún problema? No me quiero sentar. Entonces se rompe toda la reunión. Está bien, es una cosa menor, pero está hablando de una cosa. Si no le acepto eso, ¿por qué le voy a aceptar? Ya empezamos mal. Muy bien. Entonces, tenemos que los sunnas dicen que el profeta eligió Abu Bakr porque Abu Bakr es el mejor. Muchos hadices tienen los sunnas, muchos hadices. El profeta es el primero, Abu Bakr es el primero que te va al paraíso, el más amado. Ali dijo que Abu Bakr era el mejor, era el más creyente, era el más sabio. Todos reconocen, hay consenso en los musulmanes. ¿Son contemporáneos? Sí, son de toda la época. El mejor amigo. Pero eso dicen los sunnas, pero los shias dicen que no. Los shias dicen que esos dichos responden a Ali y son aplicados a Ali y son dichos sobre Ali, que él es el verdadero sucesor. Muy bien. Esto es lo que tenemos que resolver. Ahora, ya que tenemos esto acá, lo vamos a aprovechar. Este episodio lo que nos muestra es que había dos clanes en la familia, en la tribu de Quraysh. Ustedes saben que la tribu de Quraysh en Meca era una tribu que era muy prestigiosa en Arabia. ¿Por qué? Porque era una tribu que, por varios motivos. Primero porque en esta tribu estaban los descendientes de Abraham, los descendientes de Ismael, o sea que tenía la tradición, digamos, en Quraysh. Estaba la tradición profética, una rama del tronco abrámico había, por decir así, sus raíces llegaban hasta los días del surgimiento del profeta. El profeta mismo era descendiente de Ismael. O sea que cuando hablamos de la descendencia de Ismael o de Ibrahim, decimos que hay una tradición, unas descendencias allí muy puras, unas autoridades muy grandes de parte de Dios, que le dieron a los quraishitas un gran prestigio, número uno. Número dos, en Meca está la Kaaba, el templo de Dios que reconstruyó Adán. Que fíjense, el templo de Dios, la Kaaba, fue construida por Adán. Es un bloque de piedra en el medio de Arabia, en el medio del desierto, un lugar inhóspito, un lugar que nadie querría ir. Kaaba, de ahí viene cubo en español. Kaaba, en árabe. Cubo en español viene de ahí, del árabe. Bueno, ¿sí? Entonces, en la Kaaba la reconstruye Abraham después del diluvio, ¿sí? Dice el Corán. ¿De Abraham? Abraham la reconstruye, pero el primero que la construye es Adán. Su interior, hay una puerta que su interior está vacío. Ahora en la época del profeta estaba llena de ídolos, ¿sí? ¿Por qué está vacío su interior, la casa de Dios? ¿Quién puede decir? Que Allah le dice que a Adán o a Ibrahim que construye un espacio para él en la tierra, en el cual... Ahora, pero que Dios entra acá adentro. No, sino en donde puede adorar a la gente, reunirse la gente, pero que no tenga nada, o sea, que sea algo sin imagen, ni nada. ¿Por qué? Vacío. Porque Eso no dio. representa la unicidad. Y no sigue a ningún ídolo, sino que es un espacio donde se... Vale, agradecido. Falta un poco. Pero escúchenme, la Kaaba está vacía porque Dios es... Un centro de... Dijimos, ¿no?
es absoluto, es uno. Uno en el sentido absoluto, ilimitado, infinito. Por lo tanto, no tiene manera de representarse Dios. No tiene una forma. El vacío es la mejor representación en el sentido de que el vacío, bueno, no lo limita, digamos. ¿Sí? No puedo poner una foto, una madera, una piedra, un mármol, lo que fuera, digamos. Un objeto, como en general se hace, ¿no? En el Islam se ha preservado mucho, en el judaísmo también. El problema con el judaísmo no es el monoteísmo, sino que ellos se dicen que son los hijos privilegiados. El único problema es ese. Pero eso no es poca cosa, pero eso es otro tema. Pero en el monoteísmo, la verdad que lo han preservado. Aunque es un Dios, es terrible, que les perdona, les justifica a todos a ellos y son unos dueños, digamos. Eso es otro tema. Pero entonces acá está vacío. Por lo tanto, el hecho de que el templo de Dios estuviera en Meca le daba a la tribu mecana un prestigio muy grande. Y como ustedes saben, todas las caravanas pasaban por ahí, de norte a sur, invierno y verano. En verano venían del norte, en el invierno del sur, etc. Y comercialmente en un centro muy importante. Ahora, además tenía otro tema, y era que en el año del elefante, ¿se acuerdan del 570? ¿Que nace quién? Profeta Muhammad. Nace el profeta Muhammad. En ese año, un ejército comandado por Abraham va a destruir el templo. Y viene una bandada de pájaros y lo elimina. Ese milagro fue... ¿A quién? Viene un ejército del Yemen, del sur, También cuando nace. que era comandado por Abraham y que traía elefantes en el ejército, cosa que lo Pero saben. nada de la... Abraham. No Abraham. Uno que se llama Abraham. Ahora este Abraham quiere destruir la Meca, ¿sí? Quiere destruir la Kaaba, perdón, el santuario de Dios, porque él había hecho una catedral en Yemen y quería que fuera ella el centro de peregrinación de la península arábiga, y como nadie, digamos, lo llevaba a la punta y todos iban a la Kaaba, y él no podía creer que una catedral tan hermosa, hecha con oro, mármol y demás, no pudiera competir contra un bloque de piedra ahí en el medio de la Meca. Entonces se decidió ir a destruirlo. Pero avanzado el ejército, los mequinenses se van y dejan a la Kaaba solar porque no tienen cómo defenderla ante el ejército numeroso y poderoso. Y entonces Dios envía una bandada de pájaros, que está en el Corán, un capítulo del Corán. Es un milagro. Y los pájaros atacan al ejército de Abraham y lo destruyen. Bueno, ese episodio generó en el 570, imagínense, esa noticia se divulgó, y entonces si los quraishitas tenían prestigio, ahora eran los que Dios respaldaba, digamos, eran como O intocables. sea, 570 se dice. El nacimiento del profeta. El El año del elefante, le dicen. En Por el esa ataque, por ese época ataque. misma fue sucedió ese hecho de Sí, sí. guerra. Ese del año 570 fue el ataque a la Kaaba con el ejército de Abraham. Ahora, ese milagro también aumentó el prestigio de Quraysh. ¿Sí? Aumentó mucho el prestigio de Quraysh. Entonces, eso va a ser muy importante. Uno de los argumentos que van a utilizar en este lugar, ¿no?, es que los emigrantes le van a decir a los ansar que los árabes no van a aceptar un jefe que no sea de Quraysh. ¿Sí? Entonces los ansar, que querían ser ellos los califas, ¿no? Digamos, entre Aus y Hazraj, las dos tribus pusieron sus representantes para ser el sucesor del profeta. Hubo una gran discusión en Saqifa. Hasta se desenvainó la espada y hubo heridos. No fue una cosa menor esa discusión. Aunque esto es una versión que la tendremos que confirmar acá, porque los unos dicen no, fueron allá, se pusieron de acuerdo, están todo bien, todo dijeron Abu Bakr, se terminó. O sea, la versión que existe acá es, digamos, sin ningún problema. Y Abu Bakr, Eso lo vamos a revisar en los ¿eh? años, Abu Bakr era de los emigrantes. No, de los emigrantes. Muy bien. Hasta ahí vamos con los Quraishitas. En Quraysh había dos clanes muy importantes. ¿Dónde puedo borrar? Allá arriba, Acá. Bismillah. Uy, se lo borré el bismillah. En la Meca en Quraysh había dos clanes muy importantes. Uno era el Hashimita, que era el del profeta, y otro era el Omeya.
¿sí? Acá estaba Abu Sufyan. Y acá el profeta Muhammad. Ah, era de la tribu de los Quraysh, sí. Sí, todos eran Quraysh. Quraysh. Sí. Con familia. Ahora, fíjense, Quraysh. Abu Sufyan era ¿quién? El líder de los enemigos del profeta Muhammad, ¿sí? Él fue quien instigó a la guerra de Badr, quien instigó y organizó la batalla de Uhud, quien instigó y organizó la batalla de Khandaq, era, la verdad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el Fatiha teníamos los que son guiados, los que despiertan la ira de Dios, los extraviados? ¿Sí? Este Abu Sufyan era un clásico ejemplo de los que despierta la ira divina, porque atacaba al profeta y a los musulmanes y al Islam. Fue que entre él, en un principio, formaba parte de un consejo de líderes de Quraysh. Y otros líderes murieron en la batalla de Badr, etc., hasta que al final quedó él como el jefe máximo. Pero este Abu Sufyan, además, la esposa de él come el hígado de Hamza. ¿Se escucha comer el hígado? No es poca cosa. No puedo comerlo, vamos. No lo puedo comer así. Abrió todo, lo despedazó, sacó el hígado para comerlo. No lo pudo comer, pero lo intentó comer. No importa, ahora el tema es que imagínense que el profeta, como aparte Hind le pidió a Wahshi, su esclavo etíope, que mate al profeta. Pero el esclavo dijo al profeta: no puedo matar, es imposible. O sea, no llego, no me puedo ni acercar, digamos, no. Combate mucho y está atento de todo, no tengo manera. Bueno, Ali es imposible. Ali ni por atrás ni por adelante, o sea, pelea y es imposible. No lo puedo agarrar sorpresa. Hamza sí. Hamza sí, porque Hamza cuando pelea a veces se enfurece, a veces pierde un poco la... Sí, y con una lanza de lejos lo puedo quedar. Sí. Puede ser que haya otra versión que dice que ella a su esclavo le dice que lo mata a Hamza porque Hamza era el líder del ejército, era el que mandaba, o sea, los arqueros por allá, estos por acá, bueno, allá. Y si lo mataba él, como que el líder de ese ejército ya quedaba sin un líder, sin un comandante, y como que el ejército iba a contar un poco porque iba a estar todo desorientado. Esa es una versión que tenemos acá. O sea, siempre las versiones aquí, esta versión acá siempre van a atemperar la enemistad. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que Abu Sufyan y sus descendientes toman el poder del mundo islámico durante 100 años los amellanos. Entonces, en esta versión, no acá, acá vamos a encontrar entre los mismos de ellos un montón de cosas que nos hablan de esto que yo estoy diciendo. Pero, en principio lo que dice él habla de una cosa que va a ser constante, es atemperar. Ahora, si la pregunta es, bueno, mató a Hamza porque era el líder, tenían que vencer al ejército del profeta, es un profeta de Dios, que todos los musulmanes aceptan que es profeta de Dios. Enfrentarse con el profeta de Dios, ¿qué hizo el profeta para que se enfrente con él? Como dice el Corán, dijo el pecado del profeta, ¿cuál es? Decir, mi Señor es Allah, es un pecado. Estos eran tremendos opresores, ¿sí? En la Meca. Corrupción. La circunvalación a la Kaaba, ¿sí?, la hacían los que no tenían dinero para comprarle las ropas que ellos vendían en la Kaaba, la tenían que hacer desnudos. Los que no tenían dinero, por supuesto era una sociedad esclavista, por supuesto era una sociedad muy injusta, en muchos casos de injusticia lisa y llana, muy aparte racista, ¿sí?, y idólatra, o sea, tremendamente idólatra, y además con sus alianzas, digamos, con el Imperio Bizantino, Roma, etc., algo parecido a lo que sucede, que sus alianzas imperiales, su dominio aristocrático. Y no solamente se van a ensañar con Hamza, van a martirizar a la primera musulmana en el Sumaya, la madre de Ammar ibn Yasser,
y al padre Yasser, a los dos los van a matar torturándolos. A Bilal lo empezaron a torturar, digamos, casi lo matan, y a muchos martirizaron y mataron. Ahora, el caso de Hind, vamos a suponer, es verdad lo que dice, estamos hablando de distintas versiones que después tendremos que corroborar. Lo de comer el hígado no había escuchado vos en otra versión. En el sunnismo, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Que se quiso comer el hígado de Hamza? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no dice? Porque lo odiaban, porque habían En realidad no lo había matado Hamza a su papá. Quien había matado a su papá, a su hermano y a su, creo que sobrino o tío, ya no recuerdo, fue Ali, en la batalla de Badr. Por eso el principal odio estaba dirigido contra el profeta y contra Ali. No puedo ubicar a Hamza. Tengo a Hassan. Hamza es un tío del profeta. Hamza todavía no hablamos de él, es un tío del profeta. No hablamos todavía. No. Pero quiero decir, en estas batallas que organizó Abu Sufyan contra el profeta, aparte de organizar la persecución, el profeta tuvo que emigrar de la Meca, porque hubo un plan para matarlo, que fracasó porque, y esto todos los musulmanes lo aceptan, fracasó porque el profeta se escapó, y de acuerdo a una versión, esto está allí, no sé si en el sunnismo me levantan la mano y me dicen todo lo que sea común, me lo dicen. Se escapó porque se escapó milagrosamente, es decir, leyendo de una salida del Corán, de la Surah Yasin, se escapó en medio de sus amigos sin que lo vean, y se refugió en una cueva, en la cueva de Saud, me parece que se llama, en las afueras de Meca, con Abu Bakr. Se refugiaron en una cueva. Entonces, y milagrosamente lo siguieron hasta allí. Había una telaraña, digamos, que había tejido una araña su tela, y una paloma tenía sus nidos. Entonces dijeron, no, aquí no. Este guía nos trajo hasta acá, y resulta que acá no entra nadie, se va cuánto tiempo, una telaraña, llena de telaraña y huevo de la paloma. Acá no entra nadie, acá no hay nadie, está cerrado. Fue un milagro de Dios. Ahora, esto, una aclaración entre paréntesis. Cuando hablamos de estas cosas en Occidente, y hablamos que una bandada de pájaros vino, que la telaraña, que la paloma, todas esas cuestiones, los no musulmanes enseguida, digamos, son muy escépticos. Claro, el foro popular de los mitos, E inclusive la influencia occidental en el mundo islámico fue fuerte, y algunos sabios en Egipto, musulmanes, exégetas y demás, empezaron a decir que, bueno, en realidad esa bandada de pájaros transportaba una peste, un virus, que había sus patas, digamos, y pasaron por ahí, y bueno, entonces le afectaba el virus. En realidad tratan de dar una explicación científica para no caer en lo que de cara a Occidente, imagínense las universidades occidentales, los doctores, me parece como una creencia de niño, ¿no? Esto ahora, nosotros le podemos contestar así. Generalmente estos que cuestionan todas estas cosas son cristianos o son judíos. De cada 10, 7 o son cristianos o son judíos. Uno dice, escúchame, ¿vos no creéis que Moisés con su vara dividió las aguas del Mar Rojo y pasaron, y después cuando pasó Faraón se cerraron las aguas? Si nos dice que no, está bien, pero tenés un costo. Empezás a tener problemas con lo que vos decís que sos. En general, ya de los 7, puede ser que de estos cristianos judíos, de los 7 que nos dijeron que son cristianos judíos, la mitad digan, no, bueno, yo no creo, qué sé yo. No sé, bueno, la verdad que me lo preguntaron, nunca me puse a pensar en el tema. Pero otros necesariamente nos van a decir que sí, que quieren. ¿Cómo no van a creer? ¿Vos creéis que Jesús resucitó a un muerto? Lázaro, levántate. Sí, van a decir. ¿Y curó a los leprosos de nacimiento que los médicos de la época no lo podían curar? Sí, bueno, entonces, ¿vos creéis? Yo también creo. Tan simple como eso. El mundo no se agota ni en la razón científica ni en las torres gemelas. Es mucho más grande el mundo, digamos. Hay muchas más cosas en el mundo que lo que nos hacen ver en la televisión o en la CNN. Realmente el mundo y la historia. Muy bien. Ahora, yo quiero llegar a este punto y para ello doy conclusión. Este Abu Sufyan fue un archienemigo del profeta, ¿sí? De los musulmanes. Tiene un hijo, ¿cómo se llama? Muy bien. Este Abu Sufyan se hace musulmán en la conquista de la Meca, es decir, cuando el profeta en el año 9
avanza sobre la Meca con su ejército, digamos, con su gente, que en realidad había hecho un acuerdo de Hudaybiyah, por el cual no se atacaban, no se cese el fuego. El profeta podía hacer la peregrinación con sus compañeros, digamos, con los musulmanes, durante 3 días, al otro año, y se estipulaba un cese del fuego y no había agresiones y demás. Como los mequineses rompieron el pacto, el profeta avanzó con un ejército de 10.000 personas, y entonces Abu Sufyan, que estaba en la Meca, sabe que está totalmente vencido, ¿sí? Además, de noche prenden, digamos, antorchas los musulmanes afuera de la Meca, estaban rodeados, era un ejército impresionante. Entonces Abu Sufyan se reúne, digamos, en la Meca y decide que Abu Sufyan va a hablar a ver si puede parar la cosa, porque lo van a barrer del mapa al consejo de Quraysh. Entonces Abu Sufyan se dirige para buscar la intercesión como familia, digamos, porque son pertenecen a un clan en común. Abu Sufyan va al campamento y lo habla con Abbas, el tío del profeta, y le llama la atención a Abu Sufyan el poder del ejército del profeta. Dice, jamás había visto un ejército así, una disciplina, una devoción. Y justamente él está en el campamento y ve que el profeta sale a hacer la ablución. Mira cómo hacemos la ablución, ¿no? Y mientras el profeta está haciendo la ablución, del agua que chorrea, los musulmanes van así y como una bendición, digamos, ellos después se pasan el agua. Y él dice, jamás yo vi un rey árabe, un líder árabe que sea tan venerado como este hombre. Y le dice al la verdad que reino que tiene su sobrino. ¿Qué poder? Él dice, no es un reino, no has entendido, no comprende nada, es un reino, es un poder de Dios, es un mensajero de Dios, es una bendición de Dios, no es un reino, digamos, de este mundo. Entonces, Abu Sufyan se hace musulmán, le aconsejan, digamos, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Ahora hablamos, ¿qué puede hacer? Porque rompimos el pacto, ahora nos vienen castigos. Entonces le aconsejan que se haga musulmán y que busque la intercesión del profeta, es decir, el perdón del profeta. Entonces él se hace musulmán, pero, Abu Sufyan se hace musulmán, pero en rigor Abu Sufyan nunca creyó realmente. Ahora esto que le digo lo podemos extraer de acá. Hay un sabio que se llama Ibn Abil Hadith, es un hombre que escribió un comentario a el Nahjul Balagha, la recopilación de cartas de Ali, que confirma esta posición de Abu Sufyan en varios pasajes. Después vamos a ver además las cosas que hizo Abu Sufyan y las cosas que hizo Muawiyah. Abu Sufyan, por ejemplo, en la batalla de Hunayn, que es una de las últimas batallas que se dan en el Islam, el profeta del botín de guerra, a pesar de que Abu Sufyan y los suyos no habían combatido, el profeta en el reparto del botín le da muchísimos camellos, ovejas y demás, del botín de guerra, le da mucho más. Hasta que los Ansar, la gente de Medina, se queja y dice, ¿cómo a nosotros nos has dado mucho menos? Entonces el profeta le dice, no les basta a ustedes que yo estoy con ustedes, voy con ustedes. Dejen ellos que lo que a ellos les sirve, digamos, lo que ellos contemplan, lo que ellos les satisface es eso. Entonces ellos se calman, aceptan, el profeta se va con ellos. Luego cuando el profeta entra a la Meca, los libera, lo llama Tulaqá, Abu Sufyan y a los suyos los llama Tulaqá, que son los liberados, los perdonados, digamos. Y dice, todo aquel que entre en casa de Abu Sufyan no se lo tocará. Y en realidad la entrada a la Meca del profeta triunfal es muy pacífica, ahí Ali destruye los ídolos, la Kaaba recobra su vacío original, digamos, su representatividad de Dios puro, y el Islam gobierna en la Meca. Y el profeta ejerce su misericordia, y como una muestra de su misericordia, y acá viene un punto muy importante, la misericordia del profeta y el perdón del profeta es muy diferente a lo que nosotros vivimos, por ejemplo, hoy en día en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina hubo una dictadura, hubo 30.000 muertos, ahora 20.000. La discusión es relativa a lo de menos. Lo cierto es que hubo una gran matanza de una dictadura. Una dictadura significa el ejército tomando el poder ilegalmente. O sea, lo toma por la fuerza, sin ningún otro argumento. Cierra el parlamento y gobierna. Durante ese periodo la Argentina se endeudó
de 7.000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares, y además hubo una cantidad de miles de muertos, torturados, etcétera, etcétera. Cuando vino la democracia, después de que Argentina, estoy hablando de Argentina como un ejemplo, cuando Argentina recupera su democracia después de perder los militares la guerra contra Inglaterra por la recuperación de las islas en el sur de Malvinas, viene la democracia, y la democracia perdona a los militares. Ahora, ese es un perdón y este es un perdón. Ahora, la democracia argentina perdona a los militares desde la debilidad, no tiene la fuerza, digamos, para aplicar justicia. Entonces, hacen un acuerdo, los militares se repliegan, los dejan gobernar la democracia, pero el precio es que no hay juicio ni castigo. Queda todo acá. Entonces, por decreto, se firman las leyes de punto final y obediencia debida. Punto final significa que no se habla más del tema. Obediencia debida, que toque, que torture y demás, por obediencia a sus superiores queda liberado. No tiene culpa. Y la arreglamos todo. Claro, arreglaron todo estos de arriba, pero digamos, el sistema arregló por arriba, pero los de abajo le quedamos sin justicia, sin nada. Muy bien. Ahora el profeta es muy diferente. El profeta entra a la Meca y tiene todo el poder de barrer con Abu Sufyan y toda su gente. O sea, no tiene un problema de cantidad de gente, de dominio, de cosas y demás. Es el perdón desde la fuerza, que es una virtud profética, muy diferente al perdón de, bueno, cuando viene un grandote y me insulta, perdón. Pero ¿por qué no le devolviste el insulto? No, hacemos así. Pero es muy diferente que el que supongamos campeón de karate. Pero si vos sabes karate, sos chiquito, sí, pero él no sabe, lo podés matar. No, eso es muy diferente. Eso es muy valioso, eso es muy raro aparte. Yo vi mucha gente que hace mucho, digamos, mucha defensa personal en la primera oportunidad que tiene, a ver si con razón o sin razón, como sea, para usar, digamos, para entrenarse un poco, para hacer tan duro que es. Cuando lo provocan, peor. Por ahí 2 de cada 10 se contienen. Bueno, entonces acá lo perdona. Este perdón es muy importante. Después viene Moabia. Y inshallah mañana seguimos porque quiero llegar a este punto. Cuando el profeta perdona a Abu Sufyan, es verdad que lo perdona, pero le dice que no lo quiere ver. Ha perdonado, pero no le da audiencia especial, nada. O sea, es un perdón condicionado, ¿no? Como corresponde, o sea, bastante, ya hay mucha misericordia del perdón en sí. Y después, además, esto ya es versión acá también, ¿no? Después vamos a ver cómo se confirma acá. Pero le dice que no son hechos, o sea, el clan de Abu Sufyan, en principio, los que estaban vivos eran culpables, no los descendientes que todavía no habían nacido. Moabia y otros miembros de la familia de Abu Sufyan no pueden ejercer cargos públicos en el gobierno islámico. Le pone condiciones, o sea, están perdonados, pero ustedes saben, bajo control. Esta es la versión de Shimon, pero vamos a ver después aquí. Ahora, cuando Omar y Abu Bakr primero, Omar después, toman el poder, a Moabia le dan la gobernación de Siria, o Sham. Como Omar. Por Omar, me parece que la primera vez por Omar. Sí. Abu Bakr vive 2 años nomás, Omar gobierna 10 años. En este tiempo me parece que es de Omar que le dan la gobernación. Me parece que es de la época de Abu Bakr. ¿Sí? Creo que Omar le prolonga el mandato en Damasco, digamos, a Moabia. Sí. ¿Ya no estaba el profeta? No, el profeta ya había participado. Abu Sufyan todavía vivía cuando el imam. Sí, Abu Sufyan, pero ya estaba muy viejo, Claro, estaba ciego además. Vivía cuando el imam Ali. Estaba ciego, ¿sí? Pero hay dichos en este sector acá de algunos sabios sunnas que dicen que Abu Sufyan, cuando Usman, el tercer califa que era Omeya, era de los Omeyas, del clan de Abu Sufyan. ¿Y Abu Bakr? No, Abu Bakr no. Entonces le da gobierno a Muawiyah. Cuando Usman toma el poder, hay una serie de dichos de Abu Sufyan diciendo que el poder volvió hacia nosotros, hacia los Omeyas. Dice, los Hashemitas, el clan del profeta, jugó con el poder, con el reino,
Pero es que como una pelota volvió hacia nosotros, en una reunión con los omeyas. Lo cierto es que Usman va a hacer algo por lo cual va a provocar un levantamiento en el mundo islámico, y es que va a traer a todos sus, o sea, va a poner a muchos de sus familiares en cargos, le van a dar gobernaciones en el territorio islámico, que para entonces se había extendido mucho. Y muchos de aquellos que tenían prohibido, digamos, el acceso al poder van a adquirir poder. Y eso va a permitir que Moabia en el norte se haga cada vez más fuerte y poderoso. Entonces, yo lo que voy es esto: cuando Usman muere, que lo matan a aquel Usman, ¿sí? Hasta la misma Aisha no lo quería, que es la, digamos, esposa del profeta, y una persona muy, digamos, querida y muy aceptada del sunnismo. La misma Aisha también no lo quiere Usman. Y en general despertó un gran malestar por esa, digamos, distribución del poder tan su nepotismo, digamos, de poner a todos sus familiares, y además también por la gran acumulación de riqueza de esos gobernantes y de sí mismos. Eso después lo vamos a ver en la parte de historia. Lo cierto es que Usman genera que los omeyas empiecen a ocupar un montón de cargos. Cuando muere Usman y los musulmanes recurren a Ali para elegirlo como el sucesor, como el califa, digamos así, Ali en principio no acepta. ¿Por qué? Porque la elección de Ali como califa era ya habían transcurrido aproximadamente, yo no sé, Usman, ahora no me acuerdo, creo que gobernó ¿cuántos años? Como 9 años, ¿no? ¿Ustedes recuerdan alguno? Cuando fue Ali 20 años. ¿Chan hukumate de Usman Chan Sol? Osman, fue como 5 سال بوده. 5 سال؟ چی؟ حدود 5 سال. Acerca de 5 años. Y no da Santa Mónica. Entonces, vienen y eligen a Ali. Pero Ali al principio se niega. ¿Por qué? Porque si bien lo eligen, de alguna manera le imponen, no es una elección de una obediencia, de un reconocimiento del lugar real que tiene Ali como líder, sino que de alguna manera le piden que salve todo el malestar, todos los desórdenes, toda la injusticia, el caos que se había producido. Y además una elección un poco condicionada a Ali. Ali va a aceptar finalmente, como una prueba, digamos, para los musulmanes, pero durante su gobierno, que dura 5 años, le van a hacer 3 guerras civiles. Prácticamente no lo dejan gobernar. Hasta que lo matan. Lo mata una secta, digamos, islámica, lo mata. Después viene Imam Hassan, y el Imam Hassan lo enfrenta a Moabia, con un ejército poderosísimo. Hay una gran deserción de la fila de Imam Hassan, lo debilita y lo obliga a firmar un acuerdo. Yo de eso vamos a ver. Eso, Imam Hassan. Sí, es este mismo. El hermano de Imam Hussein. Ahora, paremos acá porque yo ya me pasé y tengo que quedar otra clase. Tienen que descansar ustedes un poco. Quédense acá. Si copiaron esto, quédense acá. Está medio más o menos hablado, pero es muy importante tener un cuadro de situación histórica para después ver qué es lo que pasó y después entrar a ver con las fuentes el tema de la corroboración de esta tesis o de la otra, etc. Pero Omar abraza a Milán antes. No lo abraza antes. Sí, no, Omar, abuelo, todos abrazaban a Milán. En el tiempo que estaba.